En algunos casos, en algunos distritos, ayer daba yo la información que, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, por algún impacto de la vacunación había disminuido el número de decesos. Sin embargo, en el resto del país seguimos contando por decenas los muertos diarios. Doctor Valverde, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está, Mónica? Buenos días. Bueno, sí, estamos en un momento bastante complicado, ya varias semanas atrás, por la, digamos, colapso del sistema hospitalario a nivel, sobre todo los hospitales grandes, ¿no? Aquí en Lima, ¿no? No tenemos capacidad para cuidado intensivo, no tenemos capacidad para hacer la hospitalización, el oxígeno sigue siendo insuficiente. Y hoy en día la parte privada también está en una situación de bastante colapso, ¿no? Entonces no se refiere a las clínicas, a las unidades de cuidados intensivos también, ¿no? Es correcto, ¿no? Unidad de cuidado intensivo y camas de hospitalización general, ¿no? También tenemos problemas grandes ahí, ¿no? Entonces ya la parte privada no es la reserva de la parte pública, ¿no? Sí, y podemos hablar en porcentajes de, no sé, de déficit en la eventualidad de las camas UCI de 20, 30% en relación a algún universo de contagios, ¿no? Lo que pasa es que para nosotros las camas de cuidado intensivo no es la solución al tema, ¿no? De acuerdo, correcto. Si nos ponemos, digamos que queremos abarcar la totalidad de pacientes que requieren cuidado intensivo y dejamos de tener lista de espera, necesitaríamos aproximadamente 4.000 camas de cuidado intensivo, ¿no? Nosotros actualmente tenemos en espera alrededor de 2.000 pacientes por ingresar a UCI, ¿no? Entonces, por ahí no va la solución al tema, sino los niveles de contención que todavía no se implementan a nivel del primer y segundo nivel de atención hospitalaria, ¿no? Estamos ahí sin poder, digamos, tener una contención adecuada y todo está yendo al tercer nivel, donde ya prácticamente no tenemos dónde atenderlos, ¿no? El oxígeno también es un déficit que todavía no se ha solucionado. Eso nos limita mucho en la atención y en las contenciones con los dispositivos de alto flujo, ¿no? En realidad no ha cambiado mucho la situación. Estamos esperando inclusive que de acá a 10, a 15 días con el tema electoral pues incrementen más los casos por las aglomeraciones que han habido, ¿no? Y por la presencia de esta nueva variante. O sea, en realidad el panorama es bastante oscuro, ¿no? Nosotros seguimos trabajando con lo que tenemos y muy complicados hasta ahora. Doctor Valverde, buenos días y felicitaciones por el trabajo que se hace en el 2 de mayo y los otros hospitales que tienen una enorme cantidad de pacientes con COVID-19. Quisiera comprender cómo es posible que nos diga usted ahora que no hay oxígeno suficiente, meses después de que hayamos cobrado conciencia de las gravísimas carencias en este campo. Usted dice que no hay una atención suficiente en el primer nivel, y eso es cierto, pero hay muchos casos que tienen que pasar a una cama UCI que están en los hospitales como el 2 de mayo. ¿Cómo es posible? Explíquenos, por favor, que no se haya podido resolver el tema del oxígeno y que más bien tengamos referencias de una actitud burocratizada de la parte de DGMIT que sigue impidiendo que el sector privado pueda colaborar a solucionar esa carencia. Buenos días, don Fernando. Buenos días. Lo que sucede es que cuando se abrió el oxígeno hace semanas atrás, el tema partía de que había carencias en general, ¿no? Entonces lo que se planteó fueron las plantas de oxígeno. Las plantas de oxígeno en realidad son equipos que tienen menor volumen de capacidad de poder atender camas. Nosotros hemos venido viendo que se están instalando plantas de oxígeno en diversos hospitales, pero su capacidad es bastante menor. Las plantas de oxígeno necesitan una red paralela a la que tenemos de oxígeno líquido. En realidad los hospitales, el tema debería solucionarse por tener mayor capacidad de oxígeno líquido. Si bien es cierto, se ha comprado oxígeno líquido de países vecinos, la decisión de que vayan a determinados hospitales ha ocasionado que en otros hospitales como en el mío pues no tengamos la capacidad de poder recibir oxígeno líquido en la cantidad importante. Entonces hemos tenido que restringir el uso de oxígeno a pacientes pues que requieren dispositivos de alto flujo. Y eso nos conlleva a que sigamos teniendo más pacientes con cuidado intensivo y con listas de espera importantes. O sea, lo que nosotros planteamos es de que la cama hospitalaria
la cama que se encuentra en los hospitales de tercer nivel se potencie con los dispositivos de alto flujo para que sirva como una contención adecuada y evitar que pacientes ingresen al cuidado intensivo en un porcentaje de aproximadamente un 30%. Hasta ahora no se ha implementado eso y el Estado no ha comprado tampoco dispositivos de alto flujo, lo que está ocasionando que los pacientes que requieran estos dispositivos se estén alquilando y se abre un mercado paralelo a nivel hospitalario sin ningún tipo de control, ¿no? Entonces, estos pacientes vienen sufriendo una atención inadecuada en las camas de hospitalización por más esfuerzos que hagamos en este nivel. Necesitamos replantear las estrategias con oxígeno líquido en los hospitales más importantes, dispositivos de alto flujo que no se han comprado, y pues redistribuir todo lo que son plantas de oxígeno en el segundo nivel y en el primer nivel para que sea una contención adecuada, para evitar que los pacientes que se estén complicando en este nivel lleguen a una forma severa por la administración temprana de oxígeno que está a este nivel, ¿no? Entonces, sí. Doctor Valverde, tenemos entendido también que la vacunación de los médicos ha tenido efectos importantes. Me refiero a que el número de casos graves y de fallecimientos en el gremio médico ha bajado. Quería que nos comente esto, por favor, pero antes nos espera un minutito para irnos a la pausa y regresamos. Bien, retornamos 9:49 de la mañana. Estamos conversando con el doctor Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva y además médico del Hospital 2 de Mayo. Doctor Valverde, ¿cuál ha sido en concreto el efecto que ha tenido el tema de la vacunación dentro de los profesionales médicos, los que están en primera línea? Tenía entendido que el número de casos graves y de fallecimientos había bajado. No sé si esto es algo que se concreta. Sí, es una buena noticia. Te podría decir de que hasta 2 semanas atrás hemos tenido todavía una cantidad importante de pacientes hospitalizados que son personal de salud en la unidad de cuidado intensivo, pero ya dentro de la última semana se ha reducido notablemente, ¿no? Te podría comentar que en el hospital hemos tenido hasta 5 o 6 colegas intensivos, hospitalizados en cuidado intensivo, pero hoy en día, por ejemplo, tenemos 1 nada más, ¿no? Y con buena evolución, ¿no? Entonces prácticamente se ha reducido notablemente. Son pacientes que han recibido vacunas, ¿no? Han recibido la primera, algunos no han recibido la segunda dosis por enfermedad, pero se nota pues el efecto de la vacuna. Muy aparte también hay colegas que se han hecho titulación de anticuerpos neutralizantes y con niveles bastante elevados, ¿no? O sea, el beneficio es importante también a este nivel, ¿no? Doctor Valverde, yo no quisiera naturalmente generarle dificultades con su jerarquía de DIGEMIT, pero quisiera regresar al tema del oxígeno, que es sin duda uno de los más escandalosos e incomprensibles. Usted preconiza que el tratamiento se haga sobre todo en el primer nivel para evitar la sobrepoblación en los hospitales que no se dan abasto. Pero para eso hay que tener medios al alcance. Por ejemplo, el uso de concentradores de oxígeno. Son objetos que veo ahora en la prensa que se están vendiendo cada vez más en el Perú, pero han habido casos de empresarios que han importado esas máquinas portátiles para ser utilizadas por sus trabajadores, porque tienen una responsabilidad frente a la salud de ellos, y no se les permite, presumiendo que importan esas máquinas para hacer negocios, o bien diciendo que comprar esas máquinas en el extranjero supone tener en su empresa un químico farmacéutico. ¿A usted le parece razonable que se mantengan todos estos controles burocráticos basados en la desconfianza en la empresa privada en las actuales circunstancias de emergencia? Bueno, mi preocupación del oxígeno iba de que se ha liberalizado un poco el uso de este fármaco, ¿no? Para nosotros es un fármaco y que necesita un control médico, necesita una administración, y pues tenemos que manejarlo de la manera más adecuada, ¿no? A nivel de todo nivel domiciliario, sobre todo, que preocupa mucho. Sé que los entes burocráticos de DIGEMIT están poniendo freno a diferente nivel, pero el oxígeno hoy en día es una necesidad, ¿no? Inclusive, como alguna vez comentamos, en este momento el mayor beneficio es el oxígeno sobre inclusive las vacunas, ¿no? En nuestro país es importante de que no falte el oxígeno. Los concentradores es un medio que ayuda, ¿no? Definitivamente ayuda, sí, pero hasta cierto nivel, ¿no? O sea, tampoco hay que exagerar
que sea la panacea de la solución a este problema, ¿no? A dosis bajas de oxígeno es importante el uso del concentrador, sobre todo a nivel domiciliario, ¿no? Te desconcentra el sistema hospitalario, ¿no? Entonces, eso es importantísimo porque nos permite que algunos pacientes que no requieran grandes cantidades de oxígeno se puedan manejar a nivel domiciliario, pero siempre bajo un control médico. Doctor Valverde, yo voy a ir al tema del nuevo plan de vacunación. Ha hablado el presidente Sagasti de que será, digamos, masiva en el ámbito de los adultos mayores. Las vacunas, la verdad, son la única posibilidad a mediano plazo de tener un menor impacto, y usted lo sabe mejor que nadie como médico. Todas estas observaciones que se han hecho, por ejemplo, en el caso de la vacuna Sinopharm, que ha recibido todo la plana, digamos, de trabajadores de la salud, ha tenido algunas alarmas, pero también hay otras vacunas que se han suspendido por eventuales problemas que puedan haber tenido. En términos generales y médicos, ¿qué nos puede decir sobre esas observaciones? Bueno, son casos aislados, ¿no? Son vacunas de primera generación, definitivamente hay que mejorarlas, ¿no? La enfermedad pues ha hecho de que se acelere el proceso de fabricación de estas vacunas. Nos parece que van a tener que ser mejoradas a corto plazo por el nivel pues que hay acerca de las variantes que se han presentado y que probablemente algunas no cubran, ¿no? La necesidad de la vacuna en este momento es importante, pero siempre y cuando la población tenga un volumen de vacunación más allá del 70%, ¿no? Ahí sí tendría un impacto importante sobre la enfermedad. Tenemos que crecer de a poquito, pero más rápido, porque a los 6 meses se estima de que este tipo de vacunas ya no tenga ningún beneficio de inmunidad, ¿no? Entonces, mientras uno se van vacunando lentamente, ya la población que fue vacunada 6 meses atrás ya no tiene ningún tipo de protección, ¿no? Entonces tenemos que hacer en simultáneo, en paralelo y muy rápidamente, ¿no? Entonces, o sea, podemos decir a estas alturas que lo que sí queda claro es que quienes han recibido las vacunas, cualquiera sea, se evita una posibilidad de gravedad en la enfermedad y posterior muerte. Así es, ¿no? Siempre nos han dicho de que la mejor vacuna es la que recibes, no importa de qué casa, de qué empresa sea, ¿no? De todas maneras va a ser mejorada en el tiempo. Ya inclusive se están preparando las vacunas de segunda generación y creo que van a tener mayor beneficio sobre las primeras, obviamente, ¿no? Creo que en este caso, perdón, la tingencia de Mónica es importante porque en estos días he leído muchos cuestionamientos a la vacuna de Sinopharm. Sí. Por eso es que justamente me parece que esto de destacar la eficacia es fundamental, para no generar tampoco desconfianza o temor en la población, ¿no? No, claro, o sea, más allá del 50 o 60% de eficacia, es una buena vacuna, ¿no? O sea, sí. Y se ha probado, porque hubo un estudio, por ejemplo, en el caso de los médicos, ¿no? Que ha habido un menor impacto en relación al fallecimiento de médicos, que han sido cientos de médicos los que durante esta pandemia han perdido la vida. Es decir, se podría señalar que efectivamente hay evidencia científica de que al recibir esta vacuna, por más observaciones que pueda haber tenido, ha bajado el impacto en los decesos del personal médico. Así es, ¿no? Nosotros somos una población que casi se ha cubierto en un porcentaje importante, ¿no? Y pues vemos cada vez que hay menos recurso humano profesional médico que esté complicado en formas severas, ¿no? También hay que explicar de que esta vacuna tiene beneficios sobre la forma severa. O sea, este paciente no va a acabar en cuidado intensivo, no va a acabar en hospitalización, va a ser de una forma leve, le va a dar protección después de la segunda dosis, después de las 3 semanas, ¿no? Hay que titularse los anticuerpos neutralizantes, porque también es cierto, ¿no?, de que de 2 dosis no es suficiente, ¿no? Hemos visto que algunos colegas no han desarrollado anticuerpos a pesar de recibir la segunda dosis. Y eso pues se somete también a otro tipo de estudios, ¿no? Entonces, como les vuelvo a decir, es una vacuna de primera generación que va a tener observaciones, pero el impacto a nivel global en todo el grupo de trabajadores de la salud, así que es bueno, ¿no? Es lo que vemos en números ahorita. Sí, solamente subrayar algo final. Todavía no vamos a ver los casos post-elección, porque de ahí se presume que pueda venir también un nivel de contagios importante, ¿no?
Sí, a eso íbamos, ¿no? Nosotros definitivamente ya tenemos una relación importante entre aglomeración de gente y incremento de casos, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Entonces nos estamos preparando para eso también. ¿Y eso que hablamos en qué? ¿Se podrá comenzar a ver eso aquí en 2 semanas o...? Aproximadamente en 2 semanas, y teniendo en cuenta que estas variantes pues son más contaminantes y el volumen de pacientes va a ser importante, ¿no? También. Muy bien, importante información, como siempre, el doctor Jesús Valverde ha estado con nosotros aquí en la ampliación de noticias, y a seguir, digamos, no solamente las recomendaciones, sino el hecho de cuidarse cada día. De eso va a depender la posibilidad de que uno ingrese a una situación donde no sabe cuál puede ser el final si es que se contagia de este virus que es tan agresivo. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Viene, por supuesto, Encendidos como todos los días con Mauricio Fernandini y Mabel Huertas. Y Fernando, Carlos, nosotros nos reencontramos mañana a la misma hora aquí. Hasta mañana, Mónica, hasta mañana, Carlos. Hasta mañana. Otro día en este proceso de segunda vuelta electoral. Y ya nos vemos. Hasta mañana. Chao.